Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Así las Cosas. Agradecemos permanezca en sintonía para compartir con ustedes un tema de vital importancia para toda la sociedad. Recientemente se ha retomado la discusión en torno a la situación jurídica y social del Parque Nacional Valle Nuevo, área protegida que se encuentra ubicada en el centro de nuestro país y que posee una biodiversidad única en el Caribe. Recordamos que desde hace más de 5 años se presentaron varias denuncias por parte de activistas y ambientalistas sobre las condiciones del Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier, mismas que sostenían que el parque estaba siendo sometido a una depredación irreversible producto de los asentamientos agrícolas en sus zonas altas, lo que a largo plazo podría crear problemas para producción de agua. De hecho, desde el siglo pasado, esta área protegida ha sido usada para el cultivo de papas, zanahoria, fresas, repollos, que junto a los incendios forestales han acabado con más del 20% de la capa boscosa de este parque. Nosotros en Así las Cosas sostuvimos una conversación con voces especializadas que nos explicaron el porqué de la importancia vital para la supervivencia del país. Valle Nuevo es considerado la madre de las aguas, ya que según estudios de allí se desprenden más de 700 cuerpos de agua, entre ellos los que dan sustento a los ríos Nizao y Yaque del Sur, por mencionar algunos. Es así como en el 2014 el Ministerio de Medio Ambiente emitió la resolución 14-2016 que otorgó un plazo de 120 días a los ocupantes para que se eliminara todo tipo de agricultura del área protegida, disponiendo también la eliminación de las plantaciones perennes, fresa, flores, árboles frutales, y otorgando un plazo de 120 días a los propietarios de dichas plantaciones para disponer de las mismas. De hecho, conversamos también con algunos de esos agricultores en ocasiones anteriores. Sin embargo, esta lucha sigue en pie. Ahí están los activistas, ahí están las voces en materia medioambiental de República Dominicana. Ellos tuvieron que acudir al Tribunal Superior Administrativo para demandar el incumplimiento de esta resolución que citamos anteriormente, una acción que dio como resultado que el pasado 3 de enero dicho tribunal dictara una nueva sentencia donde se establece que pudo observar un incumplimiento parcial de parte del Ministerio de Medio Ambiente en acatar diversas disposiciones jurídicas y transgresiones a disposiciones ambientales. Esto es importante, ¿eh? Mencionamos entre ellas la resolución 14-2016 que aprueba la implementación del Plan de Acción para el Rescate del Parque Nacional Valle Nuevo. Esta decisión fue muy aplaudida por algunas personas, entre ellas el señor Ariel José Chino Sin, como todos y todas le conocemos, uno de los integrantes del movimiento SOS Ambiente RD, quienes precisamente sometieron el recurso de amparo que falló el tribunal y quienes hoy piden a las autoridades nacionales dejar la rivalidad con los grupos de la sociedad civil que procuran la preservación del medio ambiente, sobre todo en momentos en que el país está atravesando por una emergencia ambiental debido a la gran cantidad de desechos y agresiones de las áreas protegidas, tema que por supuesto nos preocupa y nos ocupa. Por eso destinamos nuestro espacio, nuestras energías, nuestros recursos a conversar sobre la situación actual del Parque Nacional de Valle Nuevo con uno de los miembros de SOS Ambiente y ampliamos los detalles de por qué debemos estar atentos a lo que ocurre allí. Compartimos con ustedes la importancia de este parque desde el punto de vista ambiental y científico. Veamos. Respecto a la situación jurídica y social del Parque Nacional Valle Nuevo, pues el mismo está reconocido como un área protegida, amparado por la ley 202-04, que es la ley que manda los límites o establece los límites de las áreas protegidas en la República Dominicana. En este caso nosotros tenemos 128 áreas protegidas. Esa ley al mismo tiempo indica que en las áreas protegidas los fines son recreación, investigación científica, exploración y algunos usos a nivel recreativo que permiten ciertas construcciones de estructuras. Significa o se sobreentiende que dentro del área protegida entonces no deben haber ni asentamientos agrícolas,
ni tampoco el establecimiento de asentamientos humanos. Entonces, a nivel social, Valle Nuevo entra en un contexto donde impacta socialmente lo que es la incidencia del factor humano de las personas que durante los últimos 30 o 40 años han habitado dentro del área protegida. Hay un contexto que hay que definir, es que Valle Nuevo, que fue declarado en el año 1996 como área protegida y después fue reconfirmada sus límites en el año 2004, habían personas que habían ya llegado al territorio cuando la ley fue declarada, cuando se instituyó como parque nacional. Sin embargo, hay otra cara del mismo contexto social donde hay otras personas a los cuales nosotros le llamamos invasores, que son quienes han ocupado el área protegida luego de que la misma estuviera amparada por la ley. Entonces, hay un choque de intereses entre ambos tipos de personas en los cuales uno, podemos decir que tienen un derecho legítimo porque la ley llegó cuando ellos estaban ahí y se les debe reconocer, y otros que se aprovecharon de ser un terreno gratuito que pertenece a todos y llegaron ahí e invadieron, tomaron un terreno aún ya siendo declarado el parque. Básicamente lo que estamos haciendo es utilizar todos los recursos y medios tecnológicos que tenemos a nuestro alcance para documentar, para aclarar cuál es la situación y para divulgarlo. Y al mismo tiempo estamos haciendo la denuncia ante las diversas redes sociales, medios de prensa y todas las vías necesarias posibles, también con las instituciones gubernamentales, con el objetivo de que la situación se conozca y que cada dominicano se haga también parte de este reclamo que tenemos que tener todo por nuestras áreas protegidas. Producto de, en el año 2016, emitirse la resolución 14 de 2016 por parte del Ministerio de Medio Ambiente, que manda la recuperación total y de manera urgente del Parque Nacional Valle Nuevo para sacar la agricultura y los asentamientos humanos, o para erradicar la agricultura y los asentamientos humanos. La resolución lo que indicaba que era la totalidad del parque, y solamente se aplicó la resolución en el área norte, del lado de Constanza. Y esa área se ha mantenido bajo control luego de la desocupación. Ahora bien, el lado sur, el lado que pertenece a la provincia de Ocoa, siempre se ha mantenido agricultura, y nosotros hemos podido documentar que en lugar de retroceder, lo que ha hecho es incrementar. Hay más parcelas agrícolas, hay más personas que entran a labrar la tierra y hay más personas llegando al entorno de Valle Nuevo. Y eso provocó que ante el incumplimiento de la resolución 14 de 2016, en agosto del año pasado, como SOS Ambiente RD, hayamos sometido una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo, en el cual se solicitaba el cumplimiento obligatorio de la misma resolución, amparándonos en que el derecho al agua, el derecho a la recreación y el derecho al disfrute de esa área es un derecho que está consagrado en la Constitución de la República Dominicana. Valle Nuevo está formado por una serie de diferentes ecosistemas donde predomina el bosque húmedo de altura. En este bosque nublado y el bosque húmedo, toda la vegetación natural del lugar básicamente funciona como una esponja que exprime la atmósfera, y entonces toda esa humedad condensada se vuelve eventualmente los ríos de lo que abastecen a 7 de cada 10 dominicanos. De esta manera, nosotros cuando desarrollamos agricultura dentro del parque y talamos toda esa flora endémica, toda esa flora propia del lugar, que más que los árboles en sí, es todas las pequeñas plantas que están asociadas a los árboles grandes que nosotros imaginamos. Por ejemplo, si yo me comienzo a sembrar pino en un lugar, eso es una plantación de pino. Lo que hace el bosque verdaderamente son toda la pequeña liana, las orquídeas, los musgos, todas esas pequeñas asociaciones que permiten que se retenga la humedad entre los troncos. Y entonces esa humedad, sobre todo los musgos, juegan un papel muy importante porque van juntando gotita por gotita en cada uno de unos pequeños como hilos. Entonces todas esas gotitas de agua se van
juntando, se vuelven un pequeño arroyito y luego eventualmente se vuelven un gran río. Es un proceso muy, muy crucial. Eso se llama captación de agua. La depredación lo que hace es que secuestra el agua en su nacimiento. Dentro del parque hay muchísimos agricultores ilegales que en pendiente, o sea, es una cosa terrible. Yo no sé cómo es que lo logran muchas veces porque desafía la lógica, pero en pendiente ellos ponen una serie de tubos a los arroyuelos donde nacen los ríos y estos tubos suspendidos entonces llevan toda esa agua hacia donde ellos tienen las plantaciones. Estas plantaciones ellos lo tratan de sacar al máximo el jugo. Estos suelos son muy fértiles debido a que tienen una capa espesa de humus ligada con sedimento de muchísimos años del bosque. Entonces ellos casi no tienen que usar fertilizantes ahí. Lo que se usan es plaguicida de manera descomunal y todos estos pesticidas que ellos utilizan eventualmente vuelven al agua y caen río abajo y pueden dañar la salud de nosotros, o sea, pueden afectarnos. Porque no es que ellos están haciendo eso con la medición que requiere. De hecho, si ellos lo hicieran con la medición que requiere, podría caer un poquito en el agua y no habría problema, pero es que lo usan como que no hay mañana porque no están haciendo nada bajo la ley. Más que el daño físico de que se está erosionando la tierra porque ya no hay una capa de vegetación que prevenga que, por ejemplo, la lluvia caiga directamente sobre el suelo, levante, choque. Hay algo que se llama meteorización, que no ocurre en un bosque porque los árboles de arriba absorben el impacto de la fuerza con la que cae la lluvia. Esto previene inundaciones, que cuando el suelo está desnudo, por ejemplo, puede ocurrir una inundación, porque no hay nada que absorba esa humedad. Cuando llega el agua de lluvia, ¡can!, baja todo de un golpe y por eso podemos encontrarnos desastres como lo que pasó en Jimaní, por ejemplo. Y más específicamente, el uso indiscriminado de pesticidas y plaguicidas satura el suelo de químicos, de sales, de muchísimos otros compuestos químicos que lo que hacen es que lo destruyen al nivel de que no hay microbiota en ese suelo, o sea, no hay bacterias positivas que la planta utilizan en una relación simbiótica para ya poder crecer. Entonces, después de que ese suelo está saturado, no crece nada ahí. Es insostenible mantener ese tipo de agricultura. ¿Podría de algún modo sostenible coexistir la producción agrícola y una condición óptima de Valle Nuevo? Imposible. Imposible porque, como yo explicaba, para ellos poder sembrar, ellos tienen que talar bosque nativo, endémico, que nos provee de agua, que sirve de refugio a muchísimas aves, a muchísimos insectos, a muchísimas plantas que son endémicas. Endémico quiere decir que solamente es de República Dominicana. Y entonces, si nosotros comprometemos nuestra seguridad hídrica por los intereses de algunos, nos va a ir muy mal. Entonces, definitivamente, esto es un juego donde la seguridad de nosotros como país, de nuestras fuentes de agua, prevalece por encima de cualquier interés particular. No podemos ceder, no podemos coexistir con algo que de por sí es ilegal. Por una razón es ilegal, porque pone en tela de riesgo todo nuestro futuro como país. Muchas gracias por mantener sintonía. Estamos de regreso y cambiamos el tema. Hoy conmemoramos el natalicio de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, y con ocasión de esta fecha, el equipo de Así las Cosas realizó un reportaje especial sobre el Instituto Juan Pablo Duarte y el Museo Casa Duarte, hogar del prócer de la patria que nació un día como hoy, en 1813, y en honor a él fue declarada su casa no solo como Patrimonio de la Humanidad por estar en el lugar en que se encuentra, sino también como Museo de Historia de la vida del prócer mártir Juan Pablo Duarte. Hasta la zona colonial
Nos trasladamos para conocer un poco más de este lugar histórico donde también residió la familia Duarte y que hoy por hoy exhibe al público las diferentes etapas, obras y aportes de Duarte a la República Dominicana. Esto a través de retratos, fotografías, libros, manuscritos, pinturas y objetos que pertenecieron al patricio y a su familia. Compartimos con ustedes a través de nuestro reportaje las importantes piezas que conserva este museo. Hola, ¿qué tal amigos de Así las Cosas? Mi nombre es Bianca López y estaré con ustedes en el día de hoy realizando un recorrido completo por el Museo de Juan Pablo Duarte. Acompáñenme. Bien, esta es la sala del tesoro donde tenemos objetos que pertenecieron a la familia de Juan Pablo Duarte o que fueron de la época. Han sido albergados por años. Aquí tenemos un mechón de cabello de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, charretera militar que perteneció a su uniforme como general de brigada. De igual forma tenemos una caja donde existe una muestra de la tierra donde nace el padre de Juan Pablo Duarte en Vejer de la Frontera, España. Un anillo de compromiso que Duarte le entrega a su primera novia, María Bobadilla. No llegan a casarse, así que ella hace la devolución de este anillo. También observamos un anillo, parte de un homenaje que todas las universidades del país realizan en 2013 con motivo del bicentenario del natalicio de Juan Pablo Duarte. Medias y abanico de mano que pertenecieron a la madre de Juan Pablo Duarte, Manuela Tíez, y utensilios de cocina, Niño Jesús, un pequeño cofre y un candelabro que también fueron utilizados por la familia Duarte Tíez. Observamos acá una pila bautismal original de la época en la que fue bautizado Juan Pablo Duarte. Esto ocurrió 8 días después de su nacimiento en la capilla bautismal de la iglesia Santa Bárbara. Con este óleo ilustramos la creación de la Sociedad Secreta La Trinitaria en la mañana del 16 de julio de 1838, donde estos 9 fundadores prometen dar todo de sí para que nuestra república fuera una libre, soberana e independiente, que se diera la separación de la nación haitiana y la nación dominicana. En este tenor tenemos acá una réplica del juramento trinitario, versión Félix María Ruiz, quien es uno de los miembros fundadores, donde establecen todo lo que prometen dar estos 9 fundadores por nuestra república. Observamos también la casa donde fue creada esta sociedad, la casa Doña Josefa Pérez de la Paz, Doña Chepita, quien era madre de uno de los miembros fundadores. 2 años después, entonces, crean la Filantrópica, una sociedad pública que se dedicaba a cultivar la oratoria, y también crean la Dramática. Ellos ponían en escena diversas obras de teatro con el propósito de avivar los sentimientos patrióticos de todos los dominicanos, pero además cobraban por las entradas y podían enviar mensajeros, miembros de los trinitarios, a difundir los ideales independentistas en distintos puntos de nuestro país. Por acá observamos la urna donde fueron trasladados los restos de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, desde Caracas, Venezuela, donde fallece en 1876, hacia Santo Domingo. Fueron depositados en la Catedral Primada de América, en la Capilla de los Inmortales, y sus restos permanecen allí hasta 1944 para el centenario de la Independencia Nacional, donde fueron trasladados a la Puerta del Conde y en la actualidad reposan en el altar de la Patria. Por acá tenemos imágenes de ese traslado, no solo de los restos de Juan Pablo Duarte, sino también de nuestros padres de la patria, Francisco de Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, y por supuesto los documentos que avalaban que procediera este traslado de los restos desde la Catedral Primada de América hasta la Puerta del Conde. Presentamos la primera colección de armas de la época de la Independencia Nacional, con las que lucharon, combatieron nuestros valientes soldados por nuestra independencia. Aquí tenemos bayonetas que se integraban a los fusiles, también sables españoles y machetes, que eran los más utilizados en ese momento.
De igual forma, una silla para montar caballo original de ese entonces, pues para resaltar la importancia de la caballería en ese momento para el desarrollo de las batallas, dado a que era el único medio de transporte. Esta es una representación, una réplica de la goleta Leonor. Fue la primera unidad naval de nuestro país que ondeó nuestra bandera nacional en las aguas del Caribe. En esto también llega Juan Pablo Duarte desde Curazao, donde se encontraba cuando fue proclamada la independencia nacional, y los restos de nuestro padre fundador fueron trasladados desde Venezuela hacia Santo Domingo en esta embarcación. El Museo de Cera es nuestra segunda sala. Tenemos más de 90 figuras en cera que ilustran una cronología completa con los 3 episodios más importantes de la vida de Juan Pablo Duarte. Iniciamos en esta sala con una colección histórico-pictórica compuesta por 32 lienzos de óleo que ilustran la misma cronología que vamos exponiendo en todo nuestro museo. Juan Pablo Duarte nace el 26 de enero de 1813. 8 días después de ese nacimiento, entonces es bautizado en la iglesia Santa Bárbara. Aquí ilustramos ese episodio, mostramos a sus padres, Juan José Duarte y Manuela Díez, también a sus padrinos Luis Méndez y Vicenta de la Cueva, sus hermanos mayores Vicente Celestino y María Josefa, y por supuesto el sacerdote y el monaguillo que estaban llevando a cabo este proceso. Duarte fue un hombre romántico y con muchas habilidades artísticas que le caracterizaban. Acá lo ilustramos junto a su segunda prometida, Prudencia Lluveres, a quien le hace entrega de un anillo de compromiso para sellar este amor, pero no llegaron a casarse. Duarte tuvo 2 prometidas, María Bobadilla y Prudencia Lluveres, no llega a casarse y no tiene hijos. La deleita en esta ocasión con el toque de la guitarra, dado a que además de la guitarra tocaba el piano y la flauta, escribía poemas de amor y era el director de las obras teatrales en la dramática. La entrada de las tropas haitianas a nuestro país el 9 de febrero de 1822 es uno de los dioramas que presentamos acá para ilustrar al público respecto a este proceso histórico que duró 22 años en nuestro país. Mostramos a un Duarte joven, un niño de 9 años de edad, acompañado de su madre, doña Manuela, en las atarazanas, con rostros de preocupación ante lo que se avecinaba para nuestro país. A la edad de 16 años, Juan Pablo Duarte fue enviado a Europa. Allí iba a educarse, viaja también a Estados Unidos, a Inglaterra y a Francia. Aprende inglés, francés, geografía, matemáticas, a practicar el esgrima, pero también sobre la cultura, las artes y las leyes que se desarrollan en esas naciones. Pasados sus 5 años como profesor, entendió que las condiciones estaban lo suficientemente maduras y entonces crea la Sociedad Secreta La Trinitaria. Como visualizamos aquí, estos 9 fundadores realizan un juramento donde prometen dar todo de sí por nuestra república libre, soberana e independiente, que se diera la separación de la nación haitiana y la dominicana. Prometen dar todo de sí, sus bienes y sacrificios por este propósito. Firman con sangre este documento, se hacen una herida en el pulgar de la mano izquierda y al final del papel todos y cada uno de ellos colocaron una cruz con su sangre. Además, se colocan seudónimos y colores que les iba a conocer. El de Duarte era Arístides y el color que le identificaba era el azul. Esto ocurre en la mañana del 16 de julio de 1838, un día muy importante para nuestra República Dominicana.
Las autoridades invasoras inician una persecución en contra de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, por lo que tuvo que dirigirse hacia Curazao. Desde allí continuó los movimientos independentistas, ayudando a sus compañeros que permanecían en República Dominicana. Regresa el 15 de marzo de 1844, luego de proclamada nuestra independencia nacional. Aquí lo mostramos como el regreso triunfal porque llega esta república libre y soberana que había soñado y por la cual se habían realizado diversos sacrificios. Tras su regreso, se presenta a la Junta Central Gubernativa, gobierno provisional de la época que estaba compuesto por 11 miembros, un gobierno colegiado. Ellos lo designan general de brigada y lo envían a Baní, al sur de nuestro país, para darle apoyo a Pedro Santana. Le dan 1,000 pesos para este proceso, de los cuales solo utilizó 173. A su regreso a Santo Domingo hace la devolución de los 827 pesos que no utilizó y entrega un documento donde fue detallando centavo a centavo todos sus gastos en este proceso. Documento que se conoce como la rendición de cuentas, muestra de honestidad y transparencia de nuestro padre de la patria. Unos meses después proponen el protectorado francés. Era un proyecto por el cual abandonaríamos parte de nuestra isla, toda la península de Samaná, a cambio de protección por parte de los franceses, lo que implicaba armas, soldados y protección. Duarte se opone rotundamente porque era como caer en un estado de dependencia nueva vez y el propósito que había detrás de todo este proyecto era de anexarnos de por vida a esa otra nación. Logra detener el proyecto declarando un golpe de Estado en contra de Tomás Bobadilla y colocan a Sánchez como el nuevo presidente de esta Junta Central. Sin embargo, Pedro Santana tenía el mismo propósito de anexarnos a una de esas grandes potencias y entonces da un contragolpe y declara a todos los trinitarios como traidores e infieles de la patria. Duarte fue desterrado a Hamburgo, al norte de Alemania. En 1861 fuimos anexados a España por Pedro Santana y en 1863 inicia el proceso de la guerra restauradora. Cuando Duarte se entera de esto estando en Venezuela, comienzan los preparativos para dirigirse a nuestro país y ofrecer apoyo a esos dominicanos que estaban luchando para restaurar nuestra independencia nacional. Se presenta en Santiago ante las autoridades del primer gobierno restaurador en el año 1864 y un tiempo después fue enviado de regreso a Venezuela como representante de nosotros para todos los países del sur, lo que es considerado históricamente como un exilio diplomático, dado a las razones que hubo para enviarlo allí. El 15 de julio de 1876, nuestro padre fundador de la República, Juan Pablo Duarte, fallece en Caracas, Venezuela, a la edad de 63 años, dado a que tenía tuberculosis. Ilustramos este momento acompañado de miembros de su familia, sus hermanos, el médico de cabecera y el padre que le estaba dando la unción en este momento. Regresamos a 1844 para ilustrar la emblemática noche del 27 de febrero cuando proclamamos nuestra república libre, soberana e independiente. Recuerden que Duarte estaba en Curazao dada la persecución de las autoridades invasoras y aquí ilustramos entonces a Mella disparando el trabucazo en la Puerta de la Misericordia para acto seguido ilustrar a Francisco del Rosario Sánchez enarbolando nuestra primera bandera nacional en la Puerta del Conde. Finalizamos justamente con esta emblemática noche porque entendemos fue el resultado del esfuerzo de la vida de Juan Pablo Duarte, de todos los hombres y mujeres que junto a él se sumaron a este movimiento. Este fue su legado. Acá mostramos el lado familiar que caracterizó a nuestro padre de la patria y la unidad que reflejó esta familia. Están todas las figuras en cera de los 10 integrantes de la familia Duarte Tíez en la cotidianidad de la época sobre muebles que son de ese entonces. Algunos llegan a nuestro país desde Venezuela por descendientes de Vicente Celestino Duarte y otros desde Europa para complementar el estilo colonial propio de ese entonces.
invito al Museo de Juan Pablo Duarte, un recorrido completo por la cronología de la vida de nuestro padre de la patria, una maravillosa experiencia. Estamos abiertos de martes a domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¡Te esperamos! Como vimos, muchos artículos de sumo interés del bautismo de Duarte, por ejemplo, la urna que guardó sus restos, pinturas, retratos, proyectos de constitución, pinturas sobre la fundación de la Trinitaria, entre otros objetos y documentos importantes que hoy por hoy nos permiten conocer mejor a Juan Pablo Duarte y a su familia. De igual forma, el pensamiento duartiano, que siempre ha sido bien comentado, no solo en los espacios televisivos, también académicos. De nuestra parte, la invitación a que se den una vueltecita por la ciudad colonial y conozcan el Museo de Duarte. Después de la publicidad, continuamos con Así las Cosas. Muchas gracias por mantener sintonía. Ahí estábamos viendo el reportaje desde la Casa de Duarte, hablando un poquito de qué encontramos allí. Y a propósito de este día, queremos compartir con ustedes lo mejor de esta edición, porque conversaremos con el historiador, el presidente de la Comisión de Efemérides Patrias, ustedes lo conocen, Juan Daniel Balcácer. Es la primera vez que lo tenemos en Así las Cosas y aprovecharemos cada segundo de esta conversación. Bienvenido. Gracias, gracias. Nosotros estamos viendo ese reportaje y entendemos que no solo el público escolar, las familias, creo que hasta para repasar un poquito de la vida de Duarte y algunas ideas erróneas con relación a cartas que se han publicado, esas conversaciones que a veces se sostienen en las redes sociales de si era, si pensaba con relación a Haití, con relación a la independencia, el patriota, el patriotero, o sea, muchas situaciones que nos dividen, más que acercarnos como dominicanos y dominicanas. A ver, ¿cuál es su parecer de todo este debate que se dan en estos días principalmente? Bueno, sobre los personajes históricos y sobre los acontecimientos trascendentales del pasado, es normal y que se den perspectivas diferentes, percepciones que se forjan personas distintas y de formaciones diferentes. Pero los acontecimientos históricos y los personajes que actúan en ellos ocurren de una sola manera. De manera que cuando se está frente a una historia de algo que pasó, hay que tomar en cuenta si esa narración se ciñe a lo que en realidad aconteció o si hay ahí elementos ya de interpretación particular del historiador que pueden, pues, ofrecer una, digamos que una versión diferente de la realidad. Pero sobre Duarte no hay mucho que, digamos... que dé fuga para la invención, creación errónea. No, porque Duarte, su trayectoria está ahí, límpida, nítida, y además lo único que él hizo en beneficio del pueblo dominicano fue concebir un proyecto de independencia nacional, llevarlo a cabo con el apoyo de otros compañeros y del pueblo que también secundó su iniciativa, y ese es su legado. Cuando muy pocos en el Santo Domingo del mediados del siglo XIX creían en que los dominicanos eran capaces de romper los vínculos del dominio haitiano y crear una república independiente, Duarte y los trinitarios creyeron que sí, que ellos eran capaces de hacerlo y lo llevaron a cabo. Ese es su legado, esa es su contribución a la formación de una conciencia nacional dominicana. Dominicano. Precisamente Claro. Existen muchas discusiones de si debimos llamarnos en aquel momento, antes de producirse la independencia, dominicanos, por lo que teníamos a nivel territorial, de conformación cívica, lo que éramos como población. Sí. ¿Cuál es su parecer con relación a esto, Juan Al Daniel? gentilicio.
El gentilicio dominicano deriva de domingo y todo el que es nativo, oriundo de Santo Domingo, es decir, la isla de Santo Domingo, se conocía con el gentilicio de dominicano desde mediados del siglo XVII. Es decir, el pueblo que se fue formando en la parte española de la isla de Santo Domingo se conoció siempre a lo largo de finales del siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX con el gentilicio de dominicanos. Debido a que había una presencia francesa en la parte occidental y que allí se desarrolló una sociedad esclavista, pues hasta los documentos de la época hablan de dominicanos españoles para distinguir a los franceses. Los únicos que no se conocían como haitianos eran los ex esclavos, porque antes de que existiera Haití en 1804 como de su Estado, independencia y demás. sí, pero cuando formaron el Estado, ellos no eran conocidos con el gentilicio. Nosotros sí éramos dominicanos y Duarte es uno de los primeros, después digamos de José Núñez de Cáceres en 1821, que reivindica el gentilicio dominicano. Incluso en el diario de su hermana Rosa, ella cuenta cómo él les refirió a su familia el momento en que él decidió, cuando iba en el barco hacia el extranjero, aquella conversación que tuvo con el capitán del barco, que le dijo que si no se sentía avergonzado de estar sumido en la esclavitud y de ser un haitiano, y él reivindicó y dijo, no, yo soy dominicano. Y entonces ella misma refiere cómo él juró a partir de ese momento luchar para que los dominicanos tuvieran una república, un estado independiente. Y él admiraba el valor y el esfuerzo del pueblo haitiano. Lo dijo, lo escribió. Yo admiro el valor del pueblo haitiano y todo el sacrificio que ha llevado a cabo para declararse independiente de una potencia extranjera. Entonces decía, pero ese mismo derecho lo tenemos los dominicanos. En el caso de Duarte, ¿cuáles fueron esas fortalezas que le llevaron a tener su pensamiento y a finalmente liberar? Hay constancia de que él salió del país hacia 1827-28 con destino a Europa, en donde estuvo alrededor de año y medio, 2 años. Pasó por Estados Unidos brevemente, pero vio cómo funcionaba esa democracia que entonces se desarrollaba en los Estados Unidos. Estuvo en Francia, en donde fue testigo de cómo funcionaba el Parlamento francés. Y luego fue a España, estableciéndose en Barcelona. En la época en que él está en Barcelona, hay toda una ebullición social, política, ideológica de la lucha antifrancesa de los españoles en búsqueda de sus raíces y de su identidad. Y él es testigo de esas luchas. Y cuando regresa al país, en 1831, por ahí, le preguntan qué fue lo que más le impresionó. Y él entonces dice, los fueros y libertades de Cataluña. Fueros que espero le demos algún día a nuestra patria. Es decir, que él viene de Europa ya con una cosmovisión mucho más completa de lo que estaba sucediendo en el mundo de esa época. Un Duarte extremadamente joven. Claro. Interesante puntualizar esto cada vez, ¿eh? Claro. Lo digo por el grado de entretenimiento que tenemos hoy día. Cuando Duarte fundó la Trinitaria en 1838 tenía 25 años y 31 cuando se proclamó la República. Es decir, y él fue el líder de un grupo de jóvenes donde él era el mayor. Es decir, si él tenía 25, todos sus demás compañeros en el 38 eran menores de 25 años. Entonces, él se convirtió en el líder principal de ese grupo, que todos asimilaron esa doctrina liberal de propugnar por la creación de un Estado
republicano y de fundamentos democráticos. Esa era. Pero además ellos tenían otro elemento fundamental de su concepción, y era que creían en la independencia pura y simple. Romper los vínculos de dependencia con Haití para ser independientes, sin ataduras con ninguna potencia extranjera. Entonces, ¿qué sucedía? Que no todos los dominicanos de la época creían eso. Estaba España de por medio también. Estaba España, estaba Francia, estaba Inglaterra. No solamente Haití, es tener el beneficio en gerencia de otras. No, había naciones. 3 potencias: España, Francia e Inglaterra, porque todavía los Estados Unidos en esa época no se habían convertido en el imperialismo que pasaría a dominar América Latina. Entonces, Francia era la potencia que mayor poder e influencia tenía en la isla, porque Francia estaba interesada en recuperar el dominio de la parte francesa, en volver a incorporar a Haití en condición de colonia, y le interesaba la parte española también, Samaná, la bahía de Samaná, para establecer ahí una base naval. Y entonces... Y recuerden toda la riqueza de la isla. Claro, y Duarte siempre tuvo la convicción, la certeza de que ninguna potencia extranjera se iba a interesar en un lado de la isla, que la que ocupara una parte terminaría ocupando la otra parte. Eso se evidenció en 1916 y en 1915, cuando los norteamericanos ocuparon Santo Domingo y nos dominaron por 8 años. El año antes ya habían ocupado Haití. Entonces, la dominación con nosotros duró 8, pero la de Haití duró hasta 1934, que los americanos administraron el Estado haitiano. Es decir, que no existe, así como no hay media isla, ese es un concepto errado, la isla es una isla. Lo que pasa es que hay una isla dividida en 2 estados. Claro. El que se interesa por un lado tiene forzosamente que interesarse por el otro. Y quizá en esa circunstancia es que radica la tradicional lucha entre los pueblos, sobre todo el pueblo más retrasado, por razones que no viene el caso dilucidar, que busca en su expansión sus soluciones en el lado este, que es el que le queda más cerca. Claro, Sí. la mujer en la historia dominicana, principalmente tomando en cuenta esa época de independencia y años siguientes. La sociedad dominicana, dentro del contexto mundial, en relación con la participación de la mujer, no es una excepción. Es decir, por ejemplo, en el movimiento trinitario participaron varias mujeres, pero estamos hablando de un país donde había 125,000 personas. Y en la capital, lo que hoy es la capital, en 1844 había 25,000 habitantes. Es decir, hay que pensar. Exacto. Hay que Sitúese allá. Sí. Y la grandeza de esos muchachos, de Duarte, es que en un país sin nada sembraron esa idea y la cosecharon. Entonces hubo mujeres que participaron, pero desde el siglo XIX hasta, por ejemplo, mi época cuando yo era muchacho, hacia finales de la dictadura de Trujillo, la mujer tuvo un papel secundario en la sociedad y no era eso objeto de críticas. Era una mujer concebida para el papel doméstico sin llegar a ser esclava. Mi mamá, por ejemplo, se ocupaba de las cosas del hogar y de la educación de sus hijos. Eso era algo normal. Claro, ya después, en la etapa de la democracia, la mujer ha llegado a desempeñar un rol de importancia similar a la del hombre. Ahora se lucha por una cuota participativa igual en la toma de decisiones, en las instancias del poder, y eso se ha logrado a nivel mundial. Yo fui testigo después de la Guerra de Abril, cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, yo fui testigo de las transformaciones de la sociedad
norteamericana y de cómo París, México, Europa se transformaban y la mujer pasaba a otro plano. Primero se rompieron los esquemas anteriores del objeto sexual. Poco a poco eso fueron transformaciones que se fueron viviendo. Y después se entró en la parte de la preparación académica de la mujer. Juan Daniel, efemérides patrias y todas las actividades que no solo en el mes de la patria realizan la memoria histórica de nuestros hombres y mujeres. ¿Cómo se aprovecha y se alimenta todo este registro? Asunto de que quien quiera acercarse o quiera sumar un poco más a estas documentaciones. La Comisión de Efemérides Patrias, que es una unidad adscrita a la Presidencia de la República, tiene como misión coordinar, organizar y llevar a cabo los actos oficiales relacionados con las grandes fechas históricas y con los grandes personajes. Pero aparte de eso, durante el año nosotros también realizamos muchas otras actividades de común acuerdo con el Ministerio de Defensa y con el Ministerio de Educación, por el asunto de los estudiantes y también el Ministerio de Defensa por lo que atañe a las glorias militares de la República, que son también parte importante de nuestra historia. Claro. Entonces, fechas y eventos como el Mes de la Patria, que inicia el 26 de enero con el natalicio de Juan Pablo Duarte, es responsabilidad de la Comisión. Nosotros ese día, el Mes de la Patria, queda formalmente inaugurado a través de un desfile militar y estudiantil que se lleva a cabo en San Francisco de Macorís, por ser la provincia que lleva el nombre del Patricio Duarte. Entonces, durante todo el mes de febrero, todas las instituciones públicas y muchas privadas acuden todos los días al altar de la patria a depositar ofrendas a la memoria de los padres fundadores. También se realiza un acto en todo el país simultáneo de honor a la bandera, un día del mes de febrero. Recordamos el natalicio de Mella, que es el 25 de febrero, los actos del 27, y extendemos todas esas actividades hasta el 9 de marzo, que es el natalicio de Francisco de Rosario Sánchez. Ahí se da una coincidencia admirable. Claro, el primer trimestre del año es el trimestre patriótico. Duarte, Sánchez, Mella. Y en el mes de marzo, pues entonces tenemos las dos batallas que aseguraron la independencia, la de Azua y la de Santiago. Después, a lo largo de todo el año, nosotros nos mantenemos atentos a la organización de eventos con el propósito de que la memoria histórica no se pierda. Claro. Porque o que no se lo traiga el carnaval, que debo decirlo. No, la identidad nacional de cualquier pueblo está fundamentalmente vinculada, directamente atada a lo que es el pasado y las glorias, las proezas de nuestros grandes hombres y mujeres. Juan Daniel Balcácer, muchísimas gracias, historiador, presidente de la Comisión de Efemérides Patrias, y nosotros así entonces concluimos con este espacio. Muchas gracias por tu invitación y ha sido un verdadero placer. Y así llegamos al final de esta entrega para esta semana, agradeciendo muchísimo a los expertos que nos acompañaron en el día de hoy e invitando a que todos y todas sigamos atentos a las novedades sobre el caso Valle Nuevo. Como ha sido expuesto, el país sufre en la actualidad una crisis ambiental que se manifiesta en las grandes cantidades de plásticos, de residuos sólidos que se vierten por todos los lados y en las agresiones a los recursos costeros, marinos, las áreas protegidas como estas. Es responsabilidad de todas, de todos, no solo hacer conciencia sobre el tema, sino exigir por todos los medios posibles el cumplimiento de normas, resoluciones y disposiciones encaminadas a restablecer el hábitat de nuestras áreas más vulnerables. También agradecemos a los
los directivos del Instituto y Museo Juan Pablo Duarte por abrirnos sus puertas y permitirnos presentarles a todos ustedes este recorrido histórico sobre la vida y obra de nuestro padre de la patria. Recuerden que estamos en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, Así las Cosas TV. Y este programa también se retransmite a través de Nexo para Cibao. Todo el país puede disfrutar de nuestros contenidos, esos programas que hemos estado realizando para ustedes a través del canal de YouTube Comunicación Integral Dominicana. Muchas gracias por la sintonía. Será hasta la próxima semana.